Ahora sí, muy buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Facundo Molina. Para los que no me conocen, soy director de Molefex, una organización que tiene como fin formar operadores en los diferentes mercados a través de análisis fundamental, de análisis técnico, tratar de desarrollar sistemas y estrategias junto con una correcta administración de riesgo para poder navegar en este tipo de mercados y obtener réditos sustentables en el tiempo. Ese es el objetivo que nos hemos planteado desde hace muchos años. Comencé cerca del 2001 a descubrir el trading con las monedas. A partir del 2005 conformé Molefex y desde aquel año venimos ofreciendo seminarios y formación a partir de presenciales y a distancia en diferentes niveles, así que en esta nueva etapa junto con XM nos encontramos brindando diferentes alternativas. Recién leí algunos comentarios, si llevan presencia, algunos de los que estoy leyendo van 3 días que me tienen en formato. Comenzamos con el plan de trading semanal del día lunes, ayer estuvimos viendo un indicador llamado Momentum, y hoy vamos a introducirnos un poco en el fantástico mundo del análisis fundamental, todas herramientas que tienen como objetivo, lógicamente, tratar de darles informaciones para, porque hablo con informaciones y no información, porque en realidad lo que uno busca y busca es tratar de tener mayor cantidad de pistas para predecir qué puede llegar a suceder con el precio, sobre todo en momentos como los actuales que realmente está pasando un poco de todo. Bien, acá antes de comenzar me pregunta Leandro, quiere saber si se relaciona con Momentum, si damos clases por este medio. Sí, damos clases en forma presencial y en forma a distancia. Algunas son gratuitas, como esta que ofrece XM. XM es el encargado de pagarme los honorarios. Y después, dependiendo de la profundidad y del tiempo que cada uno requiera. Pero te contesto directamente a ti, Leandro. La realidad es que difícil encuentres formación gratuita para ser un buen trader. Hay muchísima información, pero es muy difícil poder ordenarla. Te vas a marear tratando de saber cuál es correcta y cuál es no. Pero bien, aquí Julián justo me pregunta cuánto tiempo llevo. Bueno, llevo desde el año 2003 tomando decisiones, con años muy buenos, con otros no tanto, momento de crisis, pero sí, conozco muchas personas que llevan años operando mercados con resultados más que interesantes y dedicados obviamente el 100%. Me preguntan si esto lo voy a subir. Sí, todos estos webinarios los grabamos, los subimos al canal de YouTube, Molefex. Pueden acceder directamente y suscribirse. Y también el día siguiente estamos enviándoles un correo comentándoles que ya se encuentra a disposición la grabación y así pueden volver a visualizarla. Bien. Aquí Andrés pregunta cuándo son los webinarios gratuitos. En la página directamente de XM, XM brinda seminarios gratuitos con diferentes expositores, así que seguramente el correo lo hayas enviado a ellos. Si has enviado correos a Molefex, generalmente tenemos material gratuito, tutoriales y algunos videos grabados, pero los cursos que brindamos, sobre todo a aquellas personas que toman esta actividad en forma realmente con seriedad, tratamos de darle la misma seriedad a nuestro lado, por lo cual no son videos, sino son clases, y esas clases que pueden ser uno a uno o para grupos reducidos de personas, tienen generalmente un contenido pago. Bien, me van haciendo más preguntas, qué tipo de mercados opero y obviamente con cuánto puedo iniciar una cuenta. No quiero dejarlas dando vuelta. La realidad es que opero muchas monedas, me apasiona el mercado del Forex. También opero índices, en este momento brindan interesantes oportunidades, sobre todo para lo que es scalping. Y me gusta mucho también la operatoria de metales. El oro está muy interesante también estos días, pero generalmente esos son más o menos los activos que suelo operar, aunque estudio varios, lógicamente.
Aquí por último me preguntan si puedo iniciar una cuenta con $500. Creo que no hay ningún problema, lo puedes hacer, José Luis. Sin embargo, si me preguntas si es recomendable, a nadie le recomiendo generalmente iniciar con tan bajos capitales, aunque cada uno toma su propia decisión. Siempre recomiendo cuentas por encima de $5.000 como para tomar decisiones en este tipo de mercados y lógicamente con los conocimientos. Bien, me hacen más preguntas generales respecto bueno, diferentes alternativas y opciones, pero bueno, trato de avanzar e iniciar esta clase. Hay mucha gente que se ha suscrito y me imagino que estará interesada en conocer un poco el análisis de fundamental. Bien, vamos entonces adelante a dar inicio y dejo por un lado las preguntas. Cualquier cosa me interrumpe dentro de un ratito. A todos los presentes, ya van otras 45 personas que se han sumado después de hora. Les consulto, ¿sí? Porque hay diferentes niveles. ¿Qué conocen y qué me pueden decir de análisis fundamental? ¿Qué es para ustedes el análisis fundamental? Le hago una pregunta yo y leo sus respuestas. Bien, acá van de a poco. Noticias, análisis de noticias. Bien, gracias Alejandro por tu aporte. Eric, muy sincero, me dice que no tiene ni idea. Bienvenido, Eric. Espero que te lleves alguna idea sobre el final. Te comprometo a que me respondas. Gerardo me ayuda y me dice que es análisis en base a noticias. Bien. Análisis de noticias. Perfecto. Datos macro. Voy leyendo algunas noticias. Hablan de calendario económico, de indicadores, de la salud financiera de una empresa. Muy bien, Rodrigo, también, es cierto. A ver qué más. Noticias económicas me hablan también. Bueno, excelente. Veo que hay muchas personas bastante informadas. Trata de predecir los precios a partir de las noticias. Me dice Jonathan. Muy bien, Jonathan. Espero que no estén googleando y robando información de la red para esto, porque no les estoy tomando nota. Simplemente quiero conocer cuáles son sus rápidas respuestas a esto. Pero sí, exactamente, tiene que ver con noticias, tiene que ver con análisis de las noticias para ver qué va a suceder. Tiene que ver también con hechos económicos, tiene que ver también, lógicamente, con algunas cosas que están sucediendo, políticas, ¿sí? Algunos acontecimientos, por ahí tiene que ver también. Pero bueno, un poco de todo esto tiene que ver y lógicamente que la idea es, de mi lado, darles a ustedes una respuesta y no preguntarles, sino no tendría sentido que esté yo aquí. Pero como bien dice, trato de ordenar un poquito. Y a mí me gusta esto. El análisis fundamental se concentra en teorías financieras económicas y desarrollos políticos. Sobre todo económico-político. Y sobre todo, lógicamente, en momentos actuales. Antes de terminar con esta definición, a todos aquellos que están tomando nota, que siempre es más que bienvenido porque surgen muchas cosas importantes, me es importante citar lo que está pasando actualmente, porque esto también hace que tenga que agregarles algo importante, sobre todo a aquellos que estudian el pasado para tratar de predecir lógicamente el futuro. En este momento uno tiene que analizar el mundo globalizado, tiene que ver qué incide sobre qué y qué es más fuerte que qué. ¿A qué me refiero? En condiciones normales, algunos meses atrás, donde no había ningún virus dando vuelta, que estuviese afectando lógicamente la economía mundial, uno analizaba las situaciones de diferentes países, potencias, contextos, como para poder tomar decisiones en diferentes mercados. Aquellos que observaron desde el 2010 hasta la actualidad una importante suba de los mercados financieros. Para hacer referencia, Wall Street alcanzó máximos históricos a principios de este año. Eso decía que a medida que pasaba el tiempo, cada vez el precio de las acciones subía. Y en todo eso uno analizaba lógicamente las razones por las cuales los mercados se encontraban tan alcistas. Un hecho quizás por sorpresa de gran cantidad de personas incurrió y se trata de ni más ni menos que el famoso COVID. Y este COVID está teniendo consecuencias actuales y seguramente tenga consecuencias futuras. Y es
el argumento o la causa de la importante baja que pensaron experimentar los mercados durante los meses de febrero y marzo. Esto no es quizás una teoría económica, sí es un hecho que afecta a la economía y que lógicamente ese efecto tiene consecuencias políticas y económicas. ¿Para qué se concentra todo análisis fundamental? Para estudiar, aquí está la parte importante, las causas, las razones de los movimientos del mercado. Cuando hablo del mercado, hablo del precio en general, independientemente que estudiemos una moneda, estudiemos un índice, estudiemos un metal. A nosotros nos interesa saber por qué está sucediendo esto y qué explica el movimiento. Ahora, la parte que falta a esta explicación es la que sigue. A mí me interesa saber la causa. Ahora, esa causa, si se vuelve a repetir en condiciones similares, ¿me va a ocasionar lo mismo? Y acá nos metemos, sobre todo aquellos que nos gustan la matemática, los números, a las ecuaciones. Si yo tuviese que explicar que el precio de, por ejemplo, la suba del Dow Jones está hecho en, lógicamente, la cantidad de acciones que compone el índice, pero si uno tuviese que desagregar las compañías que componen el índice, tiene que decir, bien, los estados económicos, la situación económica, la variable de empleo de Estados Unidos, la actividad manufacturera, bla, 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 bla. Uno debería descomponer una gran cantidad de variables. Y lo cierto es que independientemente de el resultado de esas variables, puede haber alguna variable que uno no esté considerando que se agregue en un futuro y sea lo suficientemente fuerte para incidir en esa ecuación. No sé si me explico, pero esta es una parte más que relevante para aquellos que estudian y analizan los hechos económicos. ¿Bien? Perfecto. Avanzo un poquito más. Cuando uno habla de economía, o habla de actividad económica, lógicamente que aparecen una gran cantidad de indicadores que nos ayudan a medir la actividad económica. IPC, índice de precios al consumidor, PBI, Producto Bruto Interno, los tipos de interés, estamos hablando ni más ni menos del precio del dinero, la inflación, lógicamente, si tanto la opción mayorista como la minorista, el empleo, la masa monetaria, la cantidad de emisión, la productividad y otras tantas consideraciones políticas. Si yo tuviese que definir el análisis fundamental, hablaría de una definición similar a esta. Teorías económicas financieras, desarrollos políticos, que se utilizan para estudiar las causas y razones de los movimientos del mercado. Si tuviese que listar, hablaría probablemente entre estas, que son las más importantes al respecto. Bien, voy haciendo algunas preguntas que me van apareciendo, que no quiero atrasarme e ir avanzando también. Perdónenme si me voy quedando, pero me es interesante ir diciéndolo. Bien. A ver, acá me dice, ¿a qué te refieres con teorías? ¿A qué te refieres, lógicamente, con toda la parte de sustento económico? Entramos a la parte de macro y microeconomía, sobre todo la macroeconomía, que explican gran cantidad de los hechos que están sucediendo en el mundo. A eso me refiero. Cualquier cosa me dice Julián. Acá agregan otra cosa, que perfecto, se escucha mal, me dice Johnny. Johnny, ¿solamente tú o todo el resto me escucha mal? ¿Confirman, por favor? Le voy a responder a él porque si no responde nadie. Bien, perfecto. Excelente, excelente. Mientras todos me van preguntando, bien. Bien, excelente. Vamos bien, vamos para adelante. Entonces, bueno, empezamos de lo más general y vamos un poco a lo más particular. Hasta acá una definición de lo que es análisis fundamental. Déjeme sumarle algo. Sin duda alguna, el análisis fundamental a mí me explica las causas de los movimientos del mercado. Esto es así. De hecho, me gusta definir el análisis técnico en contraposición, que mientras que el análisis fundamental me explica las causas y se dedica a las causas, el análisis técnico se ocupa de las consecuencias. ¿Sí? ¿Por qué esto es importante? Porque lógicamente una de las variables es lo que está causando determinado
movimiento del mercado. Pero hay algo que me ha demostrado la historia, que esas variables a veces no es lo suficiente para realizar un movimiento similar. Entonces, vamos a un ejemplo quizás para poder expresarme un poco mejor. Momento de incertidumbre, pánico en el mercado, suben los activos de refugio, sube el oro. ¿Qué querría decir? Ante cualquier momento que me esté diciendo, wow, esto realmente empieza, como por ejemplo en estos momentos, donde estamos observando deterioro en los indicadores económicos de las principales potencias. Si vamos a analizar el caso de Estados Unidos, los que siguen de cerca la economía americana, 3 semanas seguidas con récord históricos en las peticiones de subsidio por desempleo de los americanos en los días jueves. Nunca antes en la vida de Estados Unidos hubo tanta cantidad de peticiones de subsidio por desempleo. Esto es un hecho actual que se mide semana a semana. Gente se queda sin trabajo y va a pedir trabajo. Cifras récords. Luego, este mes, una destrucción de empleos después de muchísimos años en los Estados Unidos. La cifra del mes de abril, que corresponde al mes de marzo, nos marcó que hubo destrucción de empleos en el mes pasado, después de tener 10 años de creación de empleos en forma, diría, casi consecutiva y desaparecer esos 2 dígitos de desempleo del año 2010-2011, llegando a mínimos y empleo absoluto, pleno empleo, como se llama desde el punto de vista económico en los Estados Unidos. Ahora, marzo cambió y nos modificó un antes y un después. Lo que estamos viendo en la actualidad, leemos los diarios, vemos lo que está sucediendo, lógicamente, en todo el mundo. ¿Creen que esto va a cambiar por lo pronto en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses? La realidad es que pareciera que no, ¿sí? Que esto está por lo menos por un tiempo más, que en principio la actividad económica va a tender a caer y esa actividad económica que lógicamente cae por todo lo que está sucediendo, va a tener sus repercusiones. Entonces, lógicamente esto nos mide claramente y nos explica las causas de lo que está sucediendo. Vamos a avanzar un poquito más, así soy más claro. Algo que me ayuda también y que se los escribí para que los que van tomando nota. El análisis fundamental se basa en los estados de las economías de los países. Bien, fíjense que les marqué, habla de lo que es política monetaria, habla del estado en general, político, social y económico, y también de todo lo que puede influenciar lo anterior. Todo esto ayuda al análisis, ¿sí?, del fundamental, como llamamos. Y acá la parte final intenta explicar lo ocurrido y a partir de lo ocurrido estipular qué puede pasar en adelante. Pero ciertamente el análisis fundamental tiene un momentum, un momento. Uno debe analizar el impacto del corto plazo y el impacto del largo plazo. Y acá sí me introduzco en lo que algunas preguntas empezaban a aparecer respecto al calendario económico. Muchos de ustedes, seguramente varios en algún momento han tomado decisiones, han operado en mercados, y cuando uno toma decisiones en diferentes mercados, por ahí hay movimientos muy bruscos, muy abruptos en corto tiempo. Suele suceder que en ese momento algo pasó. Si uno se anticipa, porque es el objetivo que nosotros buscamos en todo esto, puede tratar de minimizarlo. Una de ellas es en ese calendario económico que ahora vamos a ir visualizando. El calendario económico que se publica en un montón de sitios, vamos a compartir algunos de los que se publica, me indica qué datos de relevancia se van a conocer y, en principio, si voy a operar algún activo, me es interesante conocerlos. Si voy a operar algún activo, por ejemplo el Forex sí o sí está relacionado al dólar. Todas las monedas cotizan con el dólar y el dólar es utilizado para los pares cruzados. La libra yen toma libra dólar y dólar yen es el nexo entre estas dos paridades para operarlo. El dólar es, sin lugar a duda, la moneda, ¿sí?, de referencia en el mercado Forex o en el mercado de divisas. Así que si yo voy a operar en el mercado Forex, lógicamente tengo que saber todo lo que va a afectar al dólar, y todo lo que afecta al dólar, lógicamente, está relacionado a Estados Unidos. Debo tener en cuenta el calendario económico de Estados Unidos y los datos más relevantes que en un rato vamos a enunciar. Pero si yo conozco si determinado día va a hablar el presidente de la Fed, Powell, si va
a conocerse algún indicador económico como el empleo, como la actividad económica, manufacturas, varios que vamos a ir enunciando, seguramente al momento de la publicación haya algún movimiento fuerte y si yo no lo tenía estipulado me puede o generar un beneficio o lógicamente un daño económico más que relevante. Bien, voy un cachito a las preguntas para no retrasarme. Las fundamentales son aceleraciones del precio, me pregunta Adrián. Te juro, Adrián, que no logro comprender tu pregunta, pero si me podés dar un poco más de indicios, con gusto te la respondo. Aquí Julián me dice, ¿qué opino de las peticiones de subsidio por desempleo que se presentan mañana en Estados Unidos? 3 semanas seguidas de récords. El mercado ya está anticipando y esperando que lógicamente no sea bueno. Pero me la voy a guardar para ver si la podemos ver en tiempo real y analizar una noticia en tiempo real y planificar lo que puede llegar mañana. ¿Me dejás, Julián? Bien. Vamos para adelante. Acá varios me dicen, va a empeorar. Bueno, eso es lo que muchos estamos creciendo. Ahora, ¿cuánto, cómo? Y es la parte más difícil. Créanme que en el 2009, después de varios años de auge económico, el mundo veía todavía una continuación y de un momento para otro apareció una excusa que era la crisis de hipotecas en los Estados Unidos y a partir de ahí se armó una tremenda catástrofe. Mucho más fuerte de lo que uno podía imaginar y eso obviamente que primero se produjo y después obviamente que se midió la consecuencia. Bien, sigo algunas preguntas más que me están sumando. Acá me dice Rolando, Europa está igual de mal que Estados Unidos. En realidad el mundo está mal. Y el mundo estaba mal antes de que aparezca el COVID. Cuando uno veía los indicadores económicos y la actividad económica a fines del año pasado, no podía creer que los índices económicos sigan en suba y marcando nuevos hitos históricos. O por lo menos yo y parte del equipo de Molfex creía lo mismo. Sin embargo, hubo luego una causa que ayudó a que se empiece a deteriorar todo. Pero bueno, recién hablábamos y lo estoy poniendo atrás. El corto plazo y el largo plazo. Acá está la parte, esta dicotomía. Si uno necesita una cierta cantidad de indicadores de corto y mediano plazo para empezar a explicar algo que debería ser en largo plazo. Esos indicadores, noticias, hechos. Hablo de indicadores cuando se publica una noticia. También hablo de hechos económicos y políticos o hechos ni económicos ni políticos. A mí me tomó dentro del mercado el atentado a las Torres Gemelas. Lógicamente que los mercados resintieron, ¿sí? y se dañaron y muy bruscamente. También tuve posiciones en el mercado cuando hubo algún ataque de Estados Unidos a bases sí, en el Medio Oriente. Lógicamente que hubo activos que se movieron muy bruscamente y uno no sabía las razones. Así que cosas que pasan en el corto plazo que uno puede anticipar por un lado y otras que lamentablemente pasan y uno debería tener una cobertura porque les puede afectar el activo que esté operando. Bien, en el medio me pregunta Alberto si es posible que el oro suba. Desde el punto de vista fundamental, el oro debería irse por las nubes. No hay duda. Ahora, cómo, cuándo y desde dónde, esa es la parte difícil de predecir a partir de análisis fundamental. ¿Sí? Si estamos viendo el precio del oro, hace muy poquito rompió los máximos del año. Le apunta todo a sus máximos históricos cercanos a los 2000. ¿Cuándo y cómo y desde dónde es la pregunta más difícil? Ahí nosotros los analistas de mercado y los traders tratamos de buscar otras herramientas que probablemente el análisis técnico nos pueda ayudar. Bien. Algunos me hablan de los análisis fundamentales de mañana. Algo vamos a ver en directo y vamos a hacer un pequeño plan estipulando escenarios posibles al día de mañana. Bien. Vamos a avanzar unas preguntas más antes de seguir porque son varios los que me están sumando y no quiero las quiero leer y quiero tratar de a partir de ellas dar comentarios porque probablemente contesten dudas de otros. ¿Sí? Acá me dicen los fundamentales de hoy indicaban para la baja por qué el dólar fue en positivo. Excelente, Adrián. Y si me das un ratito vamos a analizar el calendario económico en sus diferentes variables y probablemente te vas a responder vos solo. ¿El dólar es igual de relevante en las divisas como es en Forex? Por ahí un tema
quizás de palabras o de definiciones, Rodrigo, pero en realidad cuando hablamos del Forex es el Foreign Exchange, es el mercado internacional de divisas. De mi lado, para mí son sinónimos, el mercado internacional de divisas, de monedas o Forex. Bien, bien, voy avanzando a unas preguntas interesantes que me van sumando y ya sigo con la... acá me dice Julián, por ejemplo, si se presenta un dato macroeconómico malo para Estados Unidos y la Fed realiza una inyección de capital, ¿qué crees que tenga más relevancia en el mercado? Voy a utilizar tu pregunta para decirte algo relevante. Primero, que no soy quien para responderla. Segundo, es que no conozco a nadie que la pueda responder, excepto Powell y algunos allegados. Y la más importante, que deja de darle importancia a las anteriores, Julián, es que por más que conozca a la persona, seguramente cuando tenga la respuesta es tarde. ¿Qué quiero decir? Muchas veces aparecen los analistas dando explicaciones, que lógicamente es su función, después de que el hecho sucedió. Pero nosotros que necesitamos la información antes y durante, muchas veces llega tarde. Por eso siempre digo que el análisis fundamental me sirve para explicar el movimiento pasado, pero no siempre para explicar lo que puede llegar a ser a futuro. Por lo menos no en el tiempo que yo lo requiero. ¿Por qué? Porque si no estoy no siendo correcto con lo que estoy diciendo, estoy anticipando un escenario difícil para los próximos meses por lo que está sucediendo. Hay una recesión económica, hay un parate económico a nivel mundial y esto va a traer consecuencias. Y esto no se ha detenido. Entonces, desde la explicación fundamental, todo tiende a continuar. Sin embargo, ¿quién explica la suba de los índices americanos de la semana pasada? Sigamos avanzando. Sigamos avanzando, que hay gente. Jessica me pregunta acá, Facundo, ¿esta situación de compra del oro es por la crisis? ¿Se usa como un refugio? ¿Qué tipo de noticias debo ver para adelantarme a su comportamiento? Recién creo haber dicho algo importante, pero a veces no es del todo claro. Las noticias me dan la causa. De hecho, las causas están. Entonces, ¿por qué corrigió hoy? Porque hay intervenciones, hay movimientos en diferentes plazos. Hay tendencias mayores y hay tendencias menores. Es difícil, no imposible, no los quiero desalentar, encontrar las entradas, digo, las zonas de entrada a partir de análisis fundamental. Si tú me preguntases, Jessica, ¿dónde te quedarías con una posición en el oro? ¿En compra o en venta? Y la realidad es que me quedaría más tranquilo comprado, me podría ir a dormir. Sin embargo, estamos en los máximos anuales. Puede haber una corrección importante y quizás esa corrección importante es tan que me dañe mi cuenta de una manera muy fuerte y me quede sin municiones para poder volver a operar. Entonces, para poder comprar hay que ver en qué zonas, porque lógicamente ese plan para entrar al mercado tiene un objetivo de ganancia y también tiene que tener un objetivo de cobertura. Yo tengo que tener una zona que si la pasa tengo que cerrar mi posición, si quiero cuidar mi capital, lógicamente. Bien. Bien, mucha gente que me está preguntando y preguntando y preguntando. La realidad es que me parecen interesantísimas las preguntas. Algunas las voy a contestar en un ratito, por eso por ahí las estoy adelantando. Aquí me dicen, los indicadores dicen que Estados Unidos está mal, por ende se van a refugiar en el oro, pero ¿será que Estados Unidos saldrá a decir que está pasando por mal momento? ¿O hará lo mismo que la caída que va a camuflar su economía? Puede pasar un poco de todo. Pero dijiste algo cierto. Está entrando en un tema no tan bueno. No nos olvidemos algo importante, tenemos un año electoral. Si no hubiese habido ningún COVID, Trump era reelegido sin ninguna duda. El empleo en cifras de pleno empleo, la actividad económica en alza, los índices americanos en máximos históricos. La realidad es que la gestión Trump era totalmente vendible. Esto lo daña en el corto plazo. ¿Qué haría un presidente en estas circunstancias a muy poco tiempo de la reelección? Te dejo la pregunta a vos. Sigo con unas preguntas más. Avanzo.
Avanzo. Bien, genial. Algunas preguntas que las voy a contestar en un ratito, así que por eso las estoy dejando de lado. Bien, avanzo nuevamente, sí, y a los que no le contesté, espero poder contestarla en un ratito. Hablaba del momento de análisis fundamental. Es muy importante hacer este análisis. En el largo plazo vamos a encontrar una explicación que las hipotecas, la crisis de hipotecas en Estados Unidos en 2008-2009 fue el inicio de una crisis que trajo aparejado bla, y se explicó. Pero en el corto plazo vamos viendo datos, informes, indicadores que lógicamente me hacen movimientos, algunos estipulados, lógicos y muchos tantos inesperados. En este juego del corto y largo plazo se mueve el análisis fundamental. El corto, uno podría tomar ciertas decisiones. En el largo plazo necesita que varias cosas se vayan sucediendo para profundizarse ese inicio de movimiento. Cuando analizamos de corto plazo, ahí sí vamos a este calendario económico que acá lo presentamos. Vamos a utilizar un informe para poder explicar algunas de las cosas importantes y cito cómo se lee este calendario económico, que lo pueden ver en varios sitios. Uno de ellos es Forex Factory, mi entender uno de los mejores sitios gratuitos, más allá que hay un montón, no un montón, pero hay varias herramientas pagas, la mayoría, que te permiten recibir información en tiempo real. Cuando comencé allá en el año 2003-2004, la pagábamos, hoy hay una gran cantidad de medios. Forexfactory.com es un sitio donde a mí me permite conocer el horario, tengan en cuenta si está en el horario GMT, horario del este, en qué horario está. Me indica, lógicamente, el país, ¿sí? O la moneda que va a, si operamos el Forex, acá, porque digo Great Britain Pounds, ¿sí? En este caso, como se lo conocen las siglas de la libra esterlina. Me habla del dato, ¿sí? En este caso concesión de hipotecas, estoy hablando de un dato al azar. Me habla también de el impacto, ¿sí? En este caso rojo, acá tenemos el ISM manufacturero, es triple, entonces es de mayor impacto, medio impacto, y si tiene una sola rayita es de poco impacto, verde, rojo y amarillo, bueno, depende de los colores, pero me hablan los impactos. Y fíjense que luego me aparecen datos. El más cercano es el dato actual, el que es publicado a las 8:30, hasta las 8:29 tengo dos datos. El primer dato es el estipulado y el último dato es el anterior. Y en base a este juego, estas relaciones, yo puedo sacar conclusiones. Bien, si las hipotecas en principio son menores a las esperadas, no debería ser un buen dato, por eso sale en rojo. Si en cambio, y acá hay otra relación, son mejores que las anteriores, son un poco mejor de las anteriores, implica una suba, pero no tanto como las esperadas. Entonces empiezan a aparecer esa variable que son las expectativas, que muchas veces, o gran cantidad de veces, es el dato traicionero, porque es difícil conocer la expectativa del mercado. Entonces, cuando estamos ante un dato, y ahora vamos a analizar en tiempo real lo que va a suceder mañana, voy a aprovechar esta parte para explicarla, ¿sí? Sobre todo con los datos a conocerse en tiempo real, y voy a presentar esta página que hacía referencia recién. Entonces, en estas relaciones, lógicamente, surgen los movimientos del mercado. Y aparece esa variable expectativas que luego que la noticia impactó y que el movimiento se realizó, me hace a mí aprender si realmente estaba lo que dicen descontada por el mercado, por eso se produjo un movimiento contrario. Entonces, para ejemplificar y facilitar, aquí tenemos tres variables: la esperada, que es la del medio, la anterior y la actual. En este caso se esperaba una importante suba y se produjo una suba, ¿sí?, por debajo de lo anterior. O sea que esto es un dato relativamente malo, no solamente no alcanzó la expectativa, quedó por debajo, sino que es un dato peor que el anterior. Debería verse un movimiento contra la libra esterlina, pero en algunas circunstancias y a veces se produce un movimiento a favor. ¿Qué pasa? Algunos dicen estaba adelantado, otros sopesaba otro movimiento, otro en este momento, bla, 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 bla. Esto ha pasado, por ejemplo, gran parte con lo que pasó post-Brexit. No importaba lo que indicase el dato económico. Muchos datos fueron muy buenos, pero sin embargo,
la esperanza del mercado era negativo contra el gobierno británico ante el futuro. Entonces la libra no paraba de caer en ese contexto. Por eso es importante analizar el contexto dentro de esa noticia. Bien, vuelvo a la parte de preguntas y mientras no haya ninguna nueva, me voy a ir a analizar los datos de mañana del calendario económico y analizar qué puede esperarse y obviamente qué tener en cuenta. Bien, aquí me agradecen las respuestas. Por favor, al contrario, lo que más quiero es que se lleven conceptos nuevos y que entiendan. Aquí Rodrigo me dice, quise referirme a las acciones. Reformando la pregunta, ¿la fluctuación del dólar es igual de relevante en la compra-venta de acciones? Dependiendo, pero lógicamente la moneda tiene mucho que ver e incide, ¿sí? El tema es ¿qué incide más? ¿Qué incide más? ¿La realidad actual de determinada acción o el dólar? Esa es la parte que tienes que responderte. Bien, avanzo un poquito más. Preguntas varias, algunas personas que si tenemos posición abierta ganadora y se va a publicar noticia, ¿es recomendable cerrar? Depende de tu plan. Depende de tu plan, Julián, porque muchas veces cuando uno toma planes, cuando uno toma un sistema, considera lógicamente la publicación de noticias. Otros van en el corto plazo, prefieren cerrar posiciones y volver a abrir. Depende el timing de la operatoria, lógicamente, ¿sí? Los fundamentals solo explican las causas de los movimientos. Entonces, ¿en qué me ayudan mis operaciones? ¿En qué me ayudan mis operaciones? Uy, qué difícil de contestarte, Juan. Ayúdame, por favor, porque es importante lo que me estás diciendo, pero no termino de comprenderlo. Facundo, ¿puedes volver a mencionar el sitio donde podemos consultar el calendario? Ya vamos. Acá algunas personas me dicen que se entrecorta el audio, el resto entiendo que no, porque están todos más que atentos. Bien, perfecto, todos bien, excelente. Adrián me dice, ¿no me puedo confiar entonces en los datos fundamentales? Depende, Adrián, depende. No quiero desalentar a nadie, quiero darles la realidad en base a mi experiencia de lo que está sucediendo. ¿Estamos de acuerdo? Les quiero dar mi experiencia de lo que sucede. No descarto. En el año 2006-2007 conocí un grupo de traders que operaban todos los viernes las nóminas de empleo no agrícolas, los primeros viernes de cada mes para ser más correcto. Habían desarrollado un sistema matemático que en base al porcentaje de variación del dato publicado versus el dato esperado, tomaba una decisión respecto a el dólar contra diferentes pares. Lo hicieron durante muchísimos meses y tenían un sistema que les permitía ganar. Era muy interesante, bastante simple y sencillo, un sistema matemático que cuando se publicaba noticia, conocían el dato, tomaban decisiones en el mercado. La realidad es que les iba bien. Entonces, para ellos el análisis fundamental era importante. Por eso digo, no descarten nada, menos en un mundo como es el mundo del trading, que está creciendo muchísimo, que es totalmente desconocido, más en los países latinoamericanos. Los quiero alentar a que estudien, a que aprendan y que sean fuertes en sus estudios, porque en base a sus estudios van a tomar las decisiones. Eso es importantísimo. Vamos a la noticia, me parece que va a ser más que importante, ¿sí? Vamos a escaparnos de acá, vamos a entrar. Perfecto. La página que les decía, en este momento tienen que estar viéndola, es Forex Factory. Va a aparecer rápidamente. Forex Factory es una fantástica herramienta que conocí hace muchos años y tiene mucho más información de la que yo le voy a brindar. Los invito a ustedes a verla, analizarla. En este momento, ¿sí? Como pueden ver claramente, me está indicando la hora actual. Obviamente que esta hora la seteo yo en el horario que desee, ¿sí? En mi caso 6:47, está horario del este, horario Nueva York. ¿Sí? Yo aquí en Argentina tengo 8:47. Me está diciendo cuáles son los próximos datos, ¿sí? A las 10 mías, lógicamente, tengo la inflación en Australia y posteriormente los datos de empleo. Acá, por ejemplo, tenemos importantes datos, el cambio de empleo y la tasa de desempleo. Está en rojo, por lo cual a mí me indica que es un dato importante. ¿Para qué? Para el dólar australiano. Todos los pares que tengan al dólar australiano seguramente tengan movimientos. Y fíjense en los datos, me está indicando
el dato previo, ¿sí?, de la creación de empleo y el dato más fijo, más lento, que es la tasa de desempleo. La tasa de desempleo, ¿sí?, que es más sencillo para medir, el dato anterior fue de 5.1 y acá 5.4 es el que se espera. Y yo abro también, encuentro cuáles fueron los datos anteriores que se han mantenido muy cercanos entre 5.1 y 5.3 desde noviembre. Me dice cuál es el recurso. Bueno, en realidad me da bastante información. Ahora, ¿qué pasa si me sale un dato 5.5? O sea, que subió por encima de las expectativas. En principio debería ser malo para el dólar australiano, y de hecho también lo dice rápidamente, cuando el actual es menor al publicado, ¿sí?, lógicamente es bueno para la moneda, indica que si baja de 5.4, pero subió respecto al anterior, yo tendría tres escenarios: por encima de 5.4, entre 5.1 y 5.4 y por debajo de 5.1. Eso sería un escenario fácil económico. Si supera la subida de los tipos de la tasa de desempleo, y realmente es malo. Si sube, pero no tanto como lo esperado, no es tan malo, y si baja, realmente sería bueno. Eso serían más o menos tres escenarios. Entonces, si sube por encima de la suba esperada, yo debería ponerme en contra del dólar australiano. Entre 5.1 y 5.4 es malo, pero no tanto. Dudas, y debajo de 5.1 o igual debería ser tomado bueno. Entonces debería posicionarme a favor del dólar australiano. Eso debería ser un posible escenario, ¿sí?, para conocerse dentro de unos 40 minutos aquellos que estén en el mercado dentro de un rato. Bien, a ver si me expliqué. Estamos analizando calendario económico, estamos analizando en tiempo cuasi real y estamos viendo un posible escenario del dólar australiano. Bien, vuelvo a las preguntas, hay varias que me han sumado, y vamos a ir al gráfico para trazar esos posibles escenarios, aquellos que se queden en tiempo real y puedan ver el dólar australiano en un rato. Bien. Bien, acá me preguntan, ¿qué noticias de la divisa se inciden en el dólar? Bien, todo lo que es Estados Unidos, ni lo duden. De hecho, me puse en esta página para ver el día de mañana, así que contesto dos preguntas más y miramos el día de mañana. Esquivel me pregunta, hay que tener pendientes son los datos de calendario económico de alto impacto de algún evento que pueda ocurrir, como el dato de Brexit, que movió muchos PIB, como otros datos también. Bueno, el Brexit fue algo único, no hay duda. Y fue fantástico aquellos que nos gusta ver movimientos en los mercados. Me quedé la noche entera, por decirlo de una manera, observando los movimientos del mercado, y eran fascinantes. De hecho, para mí fue una experiencia única porque nunca vi recorridos tan amplios. Uno abría una posición, lógicamente que tiene que tener un broker que le tome la posición porque se habían abierto los spreads. También es lógico entre el precio de compra y el precio de venta, pero aperturas de 20 pips entre el precio de compra y el precio de venta no importaban, porque en realidad han recorrido 60, 70, 80. La verdad es que apasionante lo que se vio. Lógicamente que fue algo publicado, y lógicamente hubo movimientos previos, durante y después. Sí, fue así. Así que si uno operaba la libra esterlina, seguramente vio cosas que la verdad es que no la hemos vuelto a ver nunca más. Acá me dice, Steven, la sacaste del estadio. No sé qué indica, pero cuando uno la saca del estadio, o que pateó mal, ¿sí? O tiene mucha fuerza, no lo comprendo. Aquí Adrián me dice, me coloco en contra o a favor según cómo esté vendiendo, comprando según el desempleo. Ahora lo vamos a ver si lo estamos viendo, pero en el dólar australiano esto sería el escenario en la teoría. En la teoría. Y la realidad, les recomiendo ver la publicación de ese dato varias veces y ver cómo se movió ese activo que va a operar. Eso sería lo correcto del lado de ustedes. Porque yo les cuento de alguna manera lo que dice la teoría, pero ustedes deben sistematizar sus entradas, saber si pasa algo, cuánto mueve, a favor, en contra, conozcan el auto que van a conducir. Eviten sorpresas, sobre todo porque es su dinero. Bien, acá Luis me pregunta, si llega lo esperado tendría preparado para comprar. Ahora vamos a verla en tiempo real.
En la página no salen los signos de admiración que indicabas. ¿Cuál es? Porque era otra. Error mío. Pero en vez de los signos está el rojo. El rojo aquí dice High Impact, en amarillo Low Impact y en naranja dice, naranja por ahí dice Medium Impact o algo así. Están en colores, ¿sí? Discúlpame, cambié de página. Aquí me dicen que la página está buena. Sí, la página es espectacular. La realidad es que sí, y ojalá siga. Y tiene muchas más funciones, tienen foros, tienen noticias. La realidad es que cuando pasa algo fuerte en el mercado, probablemente abajo dice Latest News y seguramente tengan una fuente de qué es lo que sucedió. Bien. Me hablan de que era en béisbol, era un home run. Bueno, gracias Steven, Juan, que me agregan. ¿Sí? Bienvenido sea, me subieron el ego. Bien, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a analizar, como prometía recién, lo que va a pasar el día de mañana. Uno puede estar en el día de hoy o puede estar a otros días y puede ir anticipándose a días siguientes. Fíjense que en el día de mañana tenemos datos varios, de hecho en esta semana lo informamos en el análisis semanal, hay una gran cantidad de datos mañana. El resto de los días eran medio pobres y el día viernes es de los más pobres. Pero bueno, mañana ¿sí? Hay algunos datos de Europa, amarillos, en Reino Unido, las condiciones de crédito del Banco de Inglaterra, anaranjado, medium impact, y el primer dato de alto impacto, recién lo anunciaban, eran las employment claims, que son las peticiones de subsidio por desempleo. Fíjense algo que venimos viendo las últimas semanas, por eso lo despliego. Las últimas 3 semanas salieron del estadio, como dijeron recién. Veníamos en 220.000, 280.000 nuevos pedidos de desempleo. Puedo ver más, fíjense históricamente. Siempre 220, 210. Puedo ver más, estamos viendo 2020, 2019. La historia me indicaba que estamos acostumbrados al número 200.000. Esto eran semana a semana lo que las personas iban y pedían en la oficina de empleos un subsidio por desempleo. Gente que se quedó sin trabajo y fue a pedir un subsidio. ¿Qué pasó el 26? Esperaban 282.000, ¿sí? Y hubo 3.200.000, perdón, es una locura. El CAES miles. ¿Qué quiero decir? Récord histórico que fue superado la semana siguiente, ¿sí? Y se mantuvo muy cerca la semana anterior. Mañana se espera una gran cantidad menor a la absurda y guasa, como dice mi abuela, cantidad que se venían pidiendo. O sea, estamos hablando que hay una gran cantidad de personas, que son 6.000, son un montón de personas que están pidiendo trabajo que nunca había pasado. O sea, de las 200.000, ¿sí? Pasamos a los 6 millones. Es un montón. Ahora, fíjense lo importante. Si uno lo tiene que analizar, estamos en un contexto fuera del estadio, como dicen ustedes. Ahora, mañana se espera una mejoría, porque si lo veo de este lado, ¿sí? Sobre los 6.600K, se esperan 5.350, o sea que hay una mejoría. Si se da esto, ¿es bueno y se fortalece el dólar? En el corto plazo, sí, pero en realidad debería fortalecerse cuando llegue a estos niveles. Acá es donde empieza a descomponerse un indicador en un montón más de variables. Voy a las preguntas a ver si me entendieron. Bien, aquí Enrique me dice, ¿cómo impactaría esto en la divisa euro-dólar? El euro-dólar tiene al dólar, tiene todas las noticias y el contexto de la eurozona con todos los problemas y temas que tienen los países de la eurozona y también lógicamente tiene lo que es Estados Unidos. Si mañana, viendo esto, el dato es peor de lo esperado y mayor de la cifra anterior, no hay duda que es malo. Debería ser, en principio, negativo para el dólar. Ahora, si la cifra es mejor de esos 5.350K, debería ser un mejor, porque en realidad reduce. Pero estamos en un contexto muy malo, eso es lo que les digo. ¿Es factible operar solo a través del análisis fundamental a corto plazo? Soy los que dependen en gran parte del análisis técnico. Alejandro, ¿es factible operar
la herramienta que tú sepas utilizar. Háganse especialistas. El otro día lo comparaba con un mecánico. Si son buenos con el destornillador, sean ustedes los que desatornillen. Phillips o tornillos comunes. Si son buenos con el martillo, sean ustedes los que claven clavos. Yendo al mercado, si ustedes encuentran en estas relaciones un argumento para entrar al mercado, excelente. Más de una vez con algo que realmente era en principio fácil de operar, como una suba de tipos de interés, entré en el mercado y la verdad que perdí. ¿Por qué? Y porque en realidad después decían que ya estaba descontada la noticia debido a que había pasado. Error mío por jugármela sin tener los conocimientos. Así que estudienlo, estudien el contexto, estudien los hechos, ¿bien? Estudien lo que ha pasado en el pasado, eso es importante, ¿bien? Más preguntas. ¿Esta noticia sería negativa para el dólar? La realidad es que el contexto actual es negativo para el dólar. 3 semanas de máximos históricos en personas pidiendo subsidios por desempleo no es bueno para la economía americana. Debería haber un cambio. Fíjense cómo subió de 280.000 a 6.600.000. Es una locura. Es malo. Ahora hay que ver cómo entiende el mercado, porque ya si el mercado descuenta que está mal, algo bueno puede ser en el corto plazo positivo. ¿Me explico? Aquí Marcos me dice que no logra entender la interpretación del dato actual, esperado y anterior. Marcos, a mí tampoco me es fácil de interpretarlo. Trato de darte una regla de análisis simple para que te quede una explicación. Sin embargo, no la tomes para mañana entrar en el mercado. Por favor, ni tú ni el resto. Bien. Te explico el dato de mañana. Depende cada dato, a veces las cifras mayores son mejores y las menores son peores. En este caso, lo que estamos viendo aquí es la gente que va a pedir un subsidio por desempleo. Entonces, si sube es que mayor cantidad de gente se quedó sin empleo y va a pedir un subsidio. Y acá se espera que sea menor a la semana anterior. Entonces, se espera que no tanta cantidad de gente como una semana anterior pida un subsidio por desempleo. Ahora vamos a ver qué sucede, porque en este contexto, como les mostraba y mostrando lo anterior, lógicamente estamos en máximos. Bien. Acá me dicen que ya contesté mi pregunta, genial, bueno, bárbaro. ¿Qué indicador es el que más recomienda para estar pendiente del dólar? Bueno, estoy sobre el cierre de la sesión, hay una segunda parte. Atentos al calendario de XM, los voy a invitar. Si no, me envían un correo y les voy a mandar el enlace después directamente, porque ya estamos un poco cerrando, pero hay más cosas para ir conociendo de análisis fundamental que quiero compartirle. Una de ellas es desglosar cuáles son los datos del calendario económico relevantes que tenemos que seguir, ¿sí? Dependiendo el activo que va a operar. Acá una pregunta más sobre todo esto. La semana pasada estos datos de desempleo ni movió el par euro-dólar, me dice Rolando. Clarísimo. Gracias por ser testigo de lo que vengo diciendo. O sea, la teoría me dice esto, sin embargo, ¿por qué no se movió? Y porque hoy se está moviendo otra cosa, que es el coronavirus. Perfecto. También es cierto otra cosa que no van a saber ninguno de ustedes. La Reserva Federal, como otros bancos, están obviamente interviniendo el mercado. ¿De qué manera? Tiene un montón de herramientas. Tipos de interés y otras emisión monetaria. Hay cosas que están sucediendo que apaciguan los mercados, que nosotros no tenemos acceso, y si pudiésemos encontrar esa información, quizás fue tarde para tomar una decisión. Bien. Avanzo a una pregunta más. ¿Cómo sabemos que un dato ya fue descontado? Lamentablemente con el paso del tiempo, Enrique. Esto es lo que me ha pasado más de una vez. O con el timing de haberlo tenido visto desde hace mucho tiempo y la realidad indica que, a ver, ¿alguno de ustedes opina diferente a que mañana el dato no va a ser bueno? ¿Creen que va a pasar de vuelta a 3.000 o a 280.000? Es muy difícil. Tiene que ser un dato muy, muy bueno para que sea bien considerado. El mercado está descontando que el dato va a ser relativamente malo. 3 semanas muy malas y el contexto actual dice que
la economía va a seguir en detrimento, que todo el tema de COVID en Estados Unidos está de mal en peor, que no hay una solución en el corto plazo. Atentos a mañana y en la próxima sesión me cuentan qué sucedió. Bien, bien, acá preguntas y preguntas que van acercándose y que me encantaría seguir respondiendo y de a poquito vamos avanzando y lamentablemente me queda poco tiempo para ir finalizando. Algunos me hablan de que va a subir, otros dicen que no cree que pase. Excelente, bienvenido. Voy logrando mi fin, que es que participen, que se interioricen, que conozcan cada vez más. La verdad que es un mundo fascinante el del trading y a mí personalmente, lógicamente, me encanta. Vuelvo ya sobre el cierre a dejarles mis datos, ¿sí? para que les queden, lógicamente que van a ver que me quedan muchos temas más por tocar de análisis fundamental. De hecho, hay un curso que damos en Molfex de análisis de fundamental. Trato de darles un pantallazo a todos ustedes para que por lo menos conozcan de qué se trata. Ya sobre el cierre, ya despidiéndome, agradeciéndoles a todos ustedes que estén aquí presentes, que se hayan quedado hasta el final. Dejo en la última filmina todos los datos de contacto desde la página web, el correo electrónico, me pueden seguir por Instagram, por Facebook, por LinkedIn y lógicamente por el canal de YouTube, donde terminado el webinario del día de hoy seguramente lo estemos grabando para que quede accesible a ustedes y a otras tantas personas que seguramente quieran conocer este mercado. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, espero que se hayan llevado algo, nos estamos viendo la próxima.